¿no? Sí, sí lo deseas. Pero bueno, yo creo que para la actividad 2 tenemos el feedback, ¿no? El feedback que es el ejemplo correcto, ¿no? Bueno, seguimos, ¿vale? Seguimos. Eh, vale, entonces, dicho eso, una vez ya sabemos que es la clave primaria, ¿no? Y una vez también ya tenemos claro que la clave primaria pues puede ser bien un campo o un conjunto de campos, pues viene, Julio, sí, un segundito solamente, ¿eh? ¿Cómo lo representaría? Bueno, no sé si a lo mejor lo haremos luego, pero un conjunto en este caso, un conjunto de datos, estos dos, la clave primaria, ¿cómo la pondríamos? ¿Con la barrita por debajo? quieres decir en un diagrama entidad-relación, ¿verdad? Claro, sí, o algo así. Es decir, Vale, porque espera. claro, como tiene que haber en principio una, Ujú. en comillas, ¿Vale? Por ejemplo, tengo como, aquí mi entidad, ¿vale? sí, Espera, que tengo muy mal pulso y igual. no quiero abrir el MySQL porque sé que, vale, tengo aquí mi entidad, ¿vale? Sí, Y tengo aquí los sí, atributos. Este es un diagrama de Chen, ¿vale? No es un diagrama de sí, sí. entidad-relación, ¿vale? Vale. Entonces, mi clave primaria, Sí, si fuese un conjunto, pues exacto. serían colorear los dos, ¿vale? Colorear los dos. Correcto. Si fuese Ajá. un diagrama entidad-relación, ¿vale? Sí, Donde, perdón, nuevo, sí, sí. ¿vale? Si fuese un diagrama entidad-relación, ¿vale? Vale. Eh, ¿Vale? Tengo, Que me pierdo los dibujos. sí, tengo una ID y tengo dos ID, ¿vale? Por ejemplo, pongamos que uno es nombre y el otro Sí, es ordenador, sí, ¿vale? Entonces, y luego tengo varios atributos, ¿vale? Entonces, los dos, tanto la ID nombre como la ID ordenador, estarían sí. subrayados. Subrayados, vale. En un diagrama de entidad-relación se representa de esta manera. En un diagrama de Subrayados. Chen, pues coloreamos los dos atributos. O si es un diagrama de Chen, el que hice yo, por ejemplo, si es un diagrama de Chen más moderno, ¿no? Más orientado a un modelo entidad-relación. Espera un ratito que se abra, ¿vale? Es que yo pensaba que no se podía tener dos. Es que son varios pasos previos. Para llegar al diagrama de entidad-relación, lo bueno es que nosotros lo hemos hecho de forma conceptual, pero al final, quien va a hacer todo esto y quien va a hacer la normalización será un software. Es decir, nosotros no lo haremos. Nosotros tenemos que tener los conceptos básicos para que a la hora de nosotros analizar una base de datos podamos saber si es que encontramos un error, de dónde parte el error, ¿no? Pero Vale. como tal, todos esos pasos que nosotros hemos hecho, lo va a hacer un software, no lo vamos a hacer nosotros, ya sea MySQL, ya sea cualquier otro tipo de software, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongamos aquí el ejemplo de la entidad plato, ¿vale? Y digamos que la entidad plato, pues en vez de tener código plato, ¿vale? Digamos que este atributo que es primary key, código plato no existe, pues digamos que vamos a escogerle nosotros como gestores de base de datos una primary key, ¿vale? Pues entonces podríamos poner que es nombre y aparte de nombre podríamos escoger precio, ¿vale? Y con eso yo subrayo los dos y digo, este es mi primary key, el conjunto de nombre y precio, ¿vale? Al menos en este Vale, pero ejemplo plata. claro, por ejemplo, nosotros, con el ejemplo que me pones tú, Sí, como gestor de datos, deberíamos utilizar la lógica y la inteligencia de decir, pues vamos a crear dentro de esta entidad una característica que sea una ID para que luego no haya de esto, ¿no? O sea, ¿se entiende claro, esto? claro, claro. Y por eso es Vale, que, vale, vale. por eso es que tú como gestor de base de datos, pues es lo que normalmente se hace, ¿no? Entonces aquí colocas uno que se llama código plato y cada plato tiene su código y ya sabes que ese código pues corresponde con ese plato, ¿no? Entonces sí que es cierto que al final pues cuando tú lees los apuntes que hemos hecho en la primera actividad al menos, no, perdón, en la segunda actividad para hacer nuestra rosticería, bueno, no, porque no nos dieron apuntes. Cuando tú lees las guías que están por internet, en las guías te dicen, ¿no? Claramente que lo mejor es colocar como clave unequívoca, ya sea un código alfanumérico, ya sea un nombre unequívoco, ¿no? O escoger
tú como gestor de la base de datos, tú escoger un nuevo atributo que represente inequívocamente me olvido el nombre, Bueno, sí, a esa entidad. a Bueno, esa entidad. sí, sí. Gracias, Tamara, gracias, Jordi. ¿Vale? Entonces, entendido cuál es el concepto de primary key, ¿vale? Pasamos rápidamente a clave foránea. Clave foránea, definición y función de la clave foránea. David, tú que estás más... Dime, perdón, que estaba colgando Sí. lo de base de datos, dime. Definición y función de una clave foránea. No recuerdo. Tengo que Clave cogerlo ahora. foránea, la clave foránea creo que es la que se enlaza con otra entidad, ¿no? La que, Correcto. digamos, cuando es, por ejemplo, muchos, se pone en la relación, y cuando es de uno a muchos, la entidad que es, si no me acuerdo, 1, la clave principal de la entidad 1 se va a la clave de muchos. Creo que es así o al revés. Perfecto. Creo que es así. ¿Vale? Vamos a ver porque por aquí yo lo había definido ya. Sino que eso todavía no me lo he leído. ¿Vale? Bueno, sí, es lo que dice Jordi, ¿no? Una clave foránea nosotros la podemos llamar, ¿no? Como gestor de base de datos, pero normalmente nosotros no la llamamos, ¿no? Normalmente la clave foránea viene sola a base a que nosotros construimos una relación, ¿no? Cuando nosotros construimos una relación, por ejemplo, una relación de 1 a muchos, una relación de 0 a muchos, o una relación de muchos a muchos, entonces, una de las claves, ¿vale? En este caso, la clave más débil, siempre suele donar su clave a la clave más fuerte, ¿no? A la clave principal, ¿no? Entonces, eso es cuando se construye una relación. ¿Mm? No, en este caso, cuando es de muchos a muchos, Sí, construyen una nueva relación. Se construye una nueva se construye relación. uno con la... Exacto. Correcto. Se va a la relación. Se construye una nueva relación, sí, correcto. Yo puse un ejemplo que no sé si os será útil. Sí, Yo comparte. puse, por ejemplo, que yo tenía una empresa de coches, ¿vale? Que me dedicaba a vender coches. Entonces, por un lado, tenía la entidad de datos sobre el vehículo, ¿no? En este caso, la clave primaria sería una matrícula, que es un número de matrícula, es clave primaria porque no hay ninguna matrícula igual, ¿vale? Y entonces, ¿qué realizaría? Pues otra entidad que sería la venta de los vehículos, ¿no? Entonces, claro, tú tienes, el vehículo sería uno y de ventas puedes tener varias. Con lo cual, cuando tú haces una venta de un vehículo, en la entidad ventas tendrías que meter la clave foránea de matrículas. No sé si sirve un poco de... Pero ventas en este caso no sería una entidad, sería una relación. Sí, bueno, es para que sirva como de tabla de venta. Sí, sería como una relación que estaría relacionado, por ejemplo, con los clientes. Correcto. Eso sí. Correcto. Porque ¿no? mira, Entonces, un truquillo que alguien me dijo, no me acuerdo quién era, bueno, es igual, uno de los compañeros que tengo de DAM, que para leer sobre todo los enunciados, que la verdad es que fue muy bien, para leer los enunciados y poner y empezar a hacer una entidad de relación, cuando nosotros leemos el enunciado, todo lo vamos a poner como una relación, como una entidad. Todo lo que sean verbos serán las relaciones y todo lo que sean los atributos, pues como atributos, ¿sabes? O características, pues esto, como atributos y características serían los atributos y características. Pero que para entenderlo bien rápido, normalmente un nombre es entidad y verbo es una relación. Correcto. Sustantivos normalmente son entidades, adjetivos normalmente son atributos y verbos normalmente son relaciones. ¿Vale? No, el modelo de la rosticería nos ha desmontado eso un poco por completo, pero sí que es una buena guía de base, ¿no? Entonces, retomando, ¿no? Exacto, la clave foránea pues es una clave primaria que se exporta a otra entidad una vez estos generan una relación, ¿no? Ya sabemos que de muchos a muchos pues se genera una relación distinta y las dos aportan la clave primaria.
Eso lo veremos un poquitín más adelante, ¿no? Pero ¿cuál es la utilidad de la clave foránea? Pues simplemente que a la hora de llamar a los atributos o a la hora de consultar la base de datos, pues exista esta relación, ¿no? En la tabla entre el atributo fuerte y el atributo débil, se podría decir, ¿no? Esto se entiende mejor en una... Yo creo que se entiende bastante bien, ¿o creéis que os lo grafique con una tabla? Gráfica, gráfica. Siempre va mejor. Ujú. Gracias. Vamos a ver, ¿dónde está mi ejemplo? Mi ejemplo de... No, vamos a ver, en normalización creo que tenía algún ejemplo. Una cosita solamente, ¿eh? Sí. Cuando hay una entidad de relación de 1 a muchos, la entidad que tiene 1 pasará su clave primaria como clave foránea a la entidad muchos. Eso es. Sí. ¿Vale? Y pasará a ser foránea en este caso. Simplemente como ejemplo, ¿eh? Cuando es muchos a muchos se hace una nueva, pero cuando es de 1 a muchos, la que es 1 se va como clave foránea a la muchos. Vale. Entonces, para explicarlo de forma gráfica, ¿no? Es, por ejemplo, vamos a coger estas dos tablas de aquí, ¿no? Digamos que nosotros queremos relacionar estas dos tablas, la tabla torneo monjas y la tabla periféricos, ¿no? Entonces, para nosotros relacionarla, ¿vale? Aquí hemos normalizado y por lo tanto, esta anteriormente era una tabla, una sola tabla. Tras normalizarla, nosotros la hemos dividido en dos tablas diferentes, en dos relaciones Entiendo, ¿eh? diferentes. ¿Cómo? Pero... No estás compartiendo, no sé si... ¿No estoy compartiendo? No. Ay, caramba. No, bueno, a mí no me sale. Vale, lo dicho. Para hacer un ejemplo, ¿no? Acerca de cómo funcionan las claves foráneas, ¿vale? No he encontrado un ejemplo como tal, pero por ejemplo, os muestro estas dos tablas, ¿vale? Y digamos que las relacionamos. Entonces, esta de aquí es una tabla que se relaciona de 1 a muchos, ¿vale? Donde este de aquí es 1 y este de aquí es muchos. Entonces, el código periférico, al momento de compartirlo, pasará a ser un nuevo atributo en esta tabla. Se construirá aquí un nuevo atributo que será código periféricos, ¿vale? Y ahí es donde se construirá la relación. Entonces, ¿para qué nos sirve esta clave foránea? Pues simplemente para saber que existe esta relación entre esta relación, y para qué, por ejemplo, si yo consulto el código 1001, el código 1001 nos llevará, por ejemplo, al código periférico P01. Entonces, si yo consulto la tabla periféricos, yo sé que el código P01 es un ratón. Entonces, yo sé que el ratón, en este caso, le corresponde a Auron, ¿vale? De esta forma funcionan las claves foráneas. No sé si se ha entendido ahora. Por ejemplo, digamos que Lolito tiene también el código P01. Entonces, como Lolito tiene el código P01, pues Lolito también tiene un ratón. Perchita, en cambio, tiene el código P02. Por lo tanto, él tiene como periférico un teclado. ¿Se entiende la función de la clave foránea? ¿Sí? Sí. ¿No? Sí. Álvaro, que te veo con cara de duda. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Vale? Simplemente cuando se construye una clave foránea, pues se construye un nuevo atributo, ¿vale? Y ese atributo, pues lo que hace es servir como atributo de consulta, ¿no? A la tabla principal, ¿vale? Entonces, vista la clave foránea, yo creo que esos son las cosas principales, ¿no? Las cosas, ¿dónde estamos? Clave candidata, clave foránea, que es una relación y para qué sirve, esto es fácil, que es una clave foránea y para qué sirve la clave foránea, ¿no? Este ejemplo, olvidarlo porque este ejemplo es un ejemplo que es un poco más chungo de entender, ¿no? Pero aquí está un poco lo que os decía. ¿Vale? Vamos a pasar, esto sí que es interesante, las reglas de integridad del modelo relacional, ¿no? Entonces, como reglas de integridad, tengo un chat. Tengo mala conexión, voy a ver. Vale, Jordi, un abrazo. ¿Vale? Entonces, visto esto,
reglas de integridad, ¿vale? Como reglas de integridad tenemos primero la regla de unicidad. ¿Qué es la regla de unicidad? Memoria, para los que estáis conectados. No recuerdo, la verdad, no recuerdo. ¿De unicidad de la clave primaria? Correcto. No, la regla de unicidad en general. Ostras, Eh, Solo puede haber una de uno, un atributo. No, tienes razón, Tamara. Las reglas de integridad de entidades, en este caso la de unicidad se aplica a la clave primaria. Vale. Entonces, ¿es característica y regla? Porque hay dos de unicidad. No, luego es la regla de negocio, perdón, es la restricción de unicidad, la otra que vamos a ver, ¿vale? Y vamos a ver la diferencia entre las reglas y las restricciones. Pero ahora vamos a refrescar un poquito. Tamara, tú tienes claro, ¿qué es la regla de unicidad de la clave primaria? La regla de unicidad significa que es que no pueden haber valores repetidos. Perfecto. ¿Qué es la regla de entidad? De integridad de entidad significa que nunca puede haber en el atributo nunca puede haber un valor nulo, es decir, que no haya valor escrito. Siempre debe haber algo Correcto. escrito. O sea, almacenar información. Ajá. ¿Y qué es la integridad referencial? La integridad referencial, esta es, a ver cómo era. Vale, es decir, a ver cómo lo explico. Es decir, que si hay una relación entre dos entidades, en la que sería como la segunda entidad, que no sería la fuerte, no te dejan escribir datos si no se ha rellenado previamente en la entidad donde tiene la clave primaria, la clave principal. Por ejemplo, Correcto. en la venta de vehículos que decía, no puedes rellenar una venta de un vehículo si no has creado previamente los datos del vehículo. Correcto. Vale, Correcto, para que quede más o perfecto. menos. ¿Vale? Vale, esto sí lo queremos ver de forma gráfica, ¿vale? Esto sí lo queremos ver de forma gráfica. Esto que nos ha explicado muy bien Tamara, ¿vale? Es lo que ya habíamos explicado, ¿no? Regla de unicidad es que ninguna de estas tuplas de aquí, o sea, si yo tengo aquí, en esta clave primaria, participantes sin número de ordenador, Aurelio A22, ¿vale? La regla de unicidad dice que esta tupla de aquí no puede estar repetida a lo largo de esta tabla, tan simple como eso, ¿vale? La regla de entidad de la clave primaria es tal cual como dice Tamara, que no puede haber valores nulos, ¿vale? Y finalmente, la regla de integridad referencial es como dice Tamara, que si yo quiero referenciar esta clave, referenciar esta clave primaria en otra clave, en esta clave foránea, pues primero yo tengo que rellenar los atributos de esta entidad, ¿no? Dicho eso, la referencia en una relación no puede tener valores que no sean propios de la clave foránea. Vale, perfecto. Entonces, dicho eso, aparte de las reglas de integridad, nosotros tenemos de las reglas de integridad de entidades, que son las que hemos visto hace un rato, tenemos reglas de integridad de negocio, ¿vale? Y antes de definir reglas de integridad de negocio, quiero que me digáis, si es que lo tenéis muy claro, cuál es la diferencia entre la regla de integridad de negocio y la regla de integridad de entidades. Álvaro. Sí. No sé. Yo no sé si estaré en lo cierto, pero yo entiendo que las reglas de integridad se refieren más al tema de la clave primaria y en cambio en el de integridad de negocios se refiere más a las restricciones sobre los datos. Perfecto. ¿Podría ser así más o menos? Yo es que siempre me dudo en eso. Está perfecto. David, ¿quieres aportar? No. Es que no recordaba de eso. Es Tamara, cuestión de volverse a poner y ya. ¿Alguien puede repetir lo que se ha dicho? Tamara, repite. Sí, bueno, corregirme, que no sé si estoy en lo cierto. No, está correcto. Pero para mí el tema de las reglas de integridad se refiere más a las restricciones o a normativas que relacionadas con la clave primaria. En cambio, las de negocio son más restricciones sobre los datos. Correcto.
¿vale? Entonces, Sobre como los datos en general, dices, las reglas de negocio sobre los datos. sobre los atributos, Sí, eso sobre los es. atributos, Álvaro, ¿vale? Mm. Entonces, Jean-Luis, uy, Manuel se fue. Ah, Vale, entonces, lo dicho, ¿no? Las reglas de integridad de negocios son restricciones que nosotros le colocamos a un atributo, ¿no? Es decir, yo puedo construir distintos tipos de atributo y en esos atributos yo, para hacer una base de datos con mucha mayor congruencia, con mucha menor redundancia, puedo colocarle a ciertos atributos ciertas restricciones, ¿no? En este caso tenemos distintos tipos de restricciones. Vamos a estudiar primero la restricción de unicidad, que vendría a ser lo mismo que habíamos visto en la regla de unicidad de la clave primaria, pero aplicada a un atributo distinto, ¿no? En este caso tenemos este ejemplo donde nuestra clave primaria es esta de aquí. Sin embargo, yo puedo decir que este atributo que tenemos aquí, pues tenga también la restricción de unicidad. Y eso quiere decir que todas las tuplas de este atributo no se pueden repetir. Esta tupla de aquí no se puede repetir a lo largo de todos estos atributos. Como esta tenemos otras, ¿no? Tenemos el not null, que es la regla en la cual todos los atributos de aquí tienen que estar llenos, ¿no? Tenemos la regla de dominio, ¿no? La regla de dominio es una regla donde yo le coloco al atributo unos valores entre los cuales tienen que estar. Es decir, yo parametro los valores del atributo. Le puedo decir, tienen que ser atributos carácter, o le puedo decir, tienen que ser atributos booleanos, o le puedo decir, tienen que ser valores enteros que estén entre tal número y tal número, o tienen que ser signos, o tienen que ser, es decir, yo parametro la base de datos. Las restricciones de dominio, por ejemplo, el ejemplo es el de aquí, ¿no? En este ejemplo, pues tengo esta relación, esta superficie al cual yo he dicho que tiene que tener un código alfanumérico terminado por metros cuadrados, ¿no? Entonces, todo lo que yo digite aquí tiene que ser un número entero mayor de 0 que termine en M2 para que sea válido, ¿no? Y finalmente las restricciones de usuario, pues que son restricciones que nosotros aportamos, ¿vale? Un sistema gestor de base de datos, y esto ya lo tendréis bastante más claro, ¿no? Es lo que había bien definido David, ¿no? Lo que bien había definido David es un sistema que pues, nos ayuda a organizar mejor nuestra base de datos, ¿no? Ya habíamos explorado con el MySQL, ¿no? Cómo es que nosotros cogíamos atributos y cómo es que nosotros ordenábamos los atributos. Entonces, enumerar los objetivos principales del sistema de gestión de base de datos. Esto aquí es un control-C, control-V. No tiene demasiado interés repasarlo. Enumerar las funciones administrador del Control B, administrador. control B. Sí, esto también es otro control-C, control-V. No tiene demasiado interés hacerlo, ¿vale? Carajo. Entonces, sí que lo que nos interesa es esto de aquí, ¿vale? Las restricciones DDL, DML y DSL, ¿vale? Que podemos nosotros introducir en el SQL, ¿vale? Rápidamente, ¿vale? ¿Qué son las restricciones DDL, DML y DLC, ¿vale? Son restricciones, todas estas de aquí, son restricciones que nosotros, no, más que restricciones, son comandos, ¿no? Que nosotros podemos llevar a nuestra base de datos para nosotros poder gestionar mejor nuestra base de datos, ¿no? Y todas tienen una función, ¿no? Por ejemplo, la función alter, que nos ayuda a estructurar la base de datos, la función comment, que nos ayuda a agregar comentarios al diccionario de la base de datos y tal, ¿no? Entonces, se dividen en tres tipos, en tres grandes tipos, ¿no? Que es el DDL, que es el de definición de datos. Todos estos comandos de aquí lo que nos permiten es definir nuevos tipos de datos o redefinir tipos de datos, ¿no? Luego eso está el de manipulación de datos, es decir, nos permiten insertar, agregar, eliminar, mover distintos tipos de datos, ¿no? Y finalmente tenemos este de aquí, no Grand Revoke, que permíteme refrescar qué es, permite dar permisos a usuarios. Estos de aquí. El del control de datos que nos permiten simplemente dar permisos
y revocar permisos a la gente que consulta la base de datos, ¿no? Esto es interesante, pero lo tenemos también en un mapa conceptual que lo tiene cada uno, que si no, yo habré subido ese mapa conceptual. Entonces, aquí sí que hay algo muy interesante, el diccionario de datos. Refresquemos aquí entre todos. ¿Qué es el diccionario de datos y para qué sirve en una base de datos? Yo tengo que es como que indica las características más importantes de los datos que hemos introducido en la base de datos. Por ejemplo, para qué se ha creado, cuánto cuesta, o sea, todo el tema de características, un poco de información de los datos que hemos introducido. Bien, pero Tamara es la única que está respondiendo. David, venga, demuestra tus conocimientos. Tengo el cerebro frito a estas horas y tengo Sí. que volverlo a repasar. O sea, como esto lo podemos, no es difícil, sino solo refrescar la memoria y ya está. Correcto, correcto. ¿Vale? Entonces, listo, ¿no? Lo que ha dicho Tamara, ¿no? En el diccionario de datos, nosotros simplemente es una herramienta, el diccionario de datos, que nos ayuda a definir los datos que nosotros vamos a colocar, ¿no? Por ejemplo, vuelvo nuevamente al ejemplo que he estado usando yo a lo largo de mis ejercicios, ¿no? El torneo Among Us, ¿no? Entonces, en el diccionario de datos, yo defino qué es un participante, qué es un equipo, ¿no? ¿Qué características tiene que tener la ciudad, ¿no? Entonces, el diccionario de datos es una herramienta que le sirve a los gestores de base de datos simplemente para dar una mejor definición de qué son cada uno de esos datos, ¿no? Para que de esa manera, de cara a que otro gestor de base de datos o más gestores de base de datos vengan más adelante a modificar, a actualizar o hacer cambios en la base de datos que tú has hecho, simplemente si tienen una duda respecto a cualquier tipo de datos, simplemente puedan consultarlo y de esa manera, pues saber de qué se trata, ¿no? Entonces, el diccionario de datos tiene ciertas características que lo hacen bastante peculiar, ¿no? Existen distintos tipos de diccionarios de datos, pero hay un diccionario de datos estándar, ¿no? Hay un diccionario de datos estándar, ¿no? Que más o menos tiene las siguientes características, ¿no? Podéis ver aquí, ¿no? Este es un tipo de diccionario de datos bastante simplificado porque los diccionarios de datos tienden a ser mucho más grandes, ¿no? Tienden a ser mucho más grandes donde nosotros colocamos los metadatos. ¿Y qué son los metadatos? A ver, ¿quién recuerda el término metadatos? ¿A qué corresponde? Metadatos, si no me equivoco, son los datos integrados, o sea, los datos de referencia de cada archivo, en plan, de auditoría también, de cuando se creó, quién lo creó, ¿no? Supongo. Perfecto. Perfecto. Tamara, ¿algo que Sí, agregar? sí, más o menos eso es bueno, pues toda la información de esos datos que se han introducido, ¿no? Correcto, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí nuestra tabla principal. Nuestra tabla principal es la que ya hemos venido referenciando a lo largo de todo, ¿no? Del torneo de monjas. Entonces, tenemos aquí un atributo que se llama participantes, ¿vale? Entonces, el atributo participantes, ¿qué es? Es un atributo de tipo carácter, ¿no? Bueno, en este caso sería cadena, que tiene un tamaño máximo de 50 caracteres. ¿Y qué describe el línea de participante? No, estos de aquí son los metadatos. Y esto de aquí es un diccionario de datos. Simplemente nos va a ayudar a definir cada uno de los datos, en este caso, atributos que nosotros tenemos, en este caso, atributos que nosotros tenemos en esta tabla, ¿no? En esta relación, ¿vale? Entonces, entendidos todos estos conceptos, entendido el concepto de qué es una primary key, entendido el concepto de qué es de qué es una clave foránea, entendido el concepto de qué son entidades, qué son relaciones, qué son atributos, cómo se leen las entidades, relaciones y atributos en un modelo relacional, ¿vale? Que un modelo relacional es esto de aquí, es una tabla bidimensional, ¿no? A partir de allí, vamos ya a crear nuestro modelo relacional. Y para crear nuestro modelo relacional hemos pasado por 3 pasos, ¿vale? Primero hemos pasado por un diagrama de Chen. Luego de eso hemos pasado por un modelo de entidad-relación. Y luego del modelo de entidad-relación recién hemos pasado a normalizarlo. Y ahí recién, en la tercera parte, es cuando nosotros hemos visto nuestros datos convertidos en tablas bidimensionales, ¿no? Y es lo que vamos a hacer en este momento. Haremos solamente la primera parte, ¿vale? Que es el diagrama de Chen,
¿vale? Y con eso lo daremos por terminado por el día de hoy. Pero quiero preguntar si hasta aquí los conceptos claves de base de datos han quedado claros. Sí, sí. ¿Sí? Ah, hay una Sí, última sí. cosita. Hay una última cosita que también es bastante interesante, que es la arquitectura ANSI X3 Spark. Es de conocimiento básico, ¿vale? Es de conocimiento básico, yo creo que no merece la pena estudiarlo, pero puede que caiga en el examen, así que rápidamente refrescamos este conocimiento. ¿Qué es la arquitectura ANSI X3 Spark y en qué consiste? Hola, Álvaro, David, Tamara. Bueno, yo es para no hablar todo el rato yo, que me sabe mal. No, habla, mujer. Prefiero que hables tú que Bueno, no hable nadie. es como un diseño, ¿no? Estándar que se han creado para el tema del sistema de gestión de base de datos, bueno, para poder gestionar los diferentes niveles que podemos encontrar, ¿no? Como dicen, del nivel externo, nivel conceptual y nivel físico. Bueno, pues una manera más visual de verlo, ¿no? Pero tío, ¿por qué te veo tan frustrado, loco? Sí, está rayado. ¿El qué? Es que ¿Te no me está, he te, quedado con la copla, tío. te está quedando clara la explicación? Es tu pregunta, Álvaro? Si yo no lo tengo claro, tenemos aquí a David y a Tamara y a Jean-Pierre y a Jean-Luis también para que nos... A David se le ha quedado claro, yo creo. Sí. Que lo expliqué ahora. No, pero tu pregunta, Álvaro, porque te veo un poco rayado. ¿Qué es lo que representa visualmente? Que habéis dicho, representado físico, tal, ahí ya me habéis dejado. Ah, vale. Claro. La arquitectura de ANSI Spark, ¿vale? Es simplemente tú ¿Vale? en una base de datos. En Ujú. una base de datos, ¿vale? Tienes tres niveles. Bueno, tienes dos cosas. Lo primero que tienes es un conjunto de computadoras, un conjunto de ordenadores gigantes, ¿vale? Imagínate estas de Google, donde tienes un montón de supercoordenadores en columnas, donde se Ujú. almacenan las bases de datos, donde se almacenan los datos de millones y millones de millones y millones de datos, ¿no? De millones y millones de cosas. Sí. Entonces, a eso le vamos a llamar el nivel físico, ¿vale? A eso corresponde al hardware, ¿vale? Y aparte de eso, tenemos los datos, ¿no? Tú cuando entras a Google, pues le preguntas a Google, videos de gatos, ¿no? Y Google pues te arroja una lista de videos de datos, ¿no? Ese es el nivel externo. Es decir, esos son los datos que tú consultas, esos son los datos que tú quieres ver y cómo están interpretados, ¿no? En este caso tú has pedido un video, pues te lanzará un video en formato AVI, ¿no? Entonces, hay tres niveles principales. El nivel externo, el nivel que corresponde a lo que el usuario trabaja, ya sea un usuario normal como tú, como yo, o ya sea un usuario especializado, ¿no? Que trabaja, pues, qué sé yo, con programas mucho más complejos, como lo son, por ejemplo, los gestores de Google, como lo son, ¿no? Entonces, ellos trabajan con datos que se arrojan desde una base de datos, desde un modelo físico, de una base de datos que es toda esta arquitectura de superordenadores, que es donde se almacenan esos datos. Entonces, ¿qué es lo interesante? Lo interesante no es ni el nivel externo, que muestra los datos, ni el nivel interno que almacena los datos. Lo interesante es el nivel medio, porque el nivel medio es el que interrelaciona cómo se comunican el nivel externo con el nivel interno. Es decir, todas esas relaciones que existen desde que tú haces la consulta hasta que tú extraes de la base de datos la consulta, todo eso es el nivel medio. Y ahí, en ese nivel medio, es donde trabajan los gestores de base de datos, porque los gestores de base de datos son los que diseñan los permisos de usuarios, son los que diseñan de qué manera se relacionan los datos. Es decir, cuando tú haces una consulta, cómo es que esos datos cómo es que esa consulta va a interactuar con los datos. Son los que construyen la forma en la cual tú vas a extraer los datos del nivel. Y ese es el modelo ANSI Spark, que es con el que trabajan actualmente, en la actualidad, pues los superordenadores. Ok. Entonces, interesante, muy interesante saberlo, porque con todo esto ya entramos ya de lleno a saber qué es un gestor de base de datos, con qué herramientas trabaja un gestor de base de datos y cuál es el campo de trabajo de un gestor de base de datos, ¿no? Entonces, dicho eso, ahora sí pasemos al siguiente punto. Vamos a ello. Ay, perdón, que se me mezcla. Vale.
Vamos a ello, ¿vale? Y, no, esto es normalización, carambas, ¿qué he hecho? Ay, caramba. ¿Vale? Este de aquí. Ay, que lo tenía aquí abierto. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consistía nuestra segunda actividad? Pues, si lo recordáis, nuestra segunda actividad teníamos una rosticería, ¿vale? Y nuestra segunda actividad consistía en transformar el enunciado, no sé si tengo el enunciado por aquí, no lo tengo. Consistía en transformar el enunciado de tengo una rosticería con ciertas características y ese enunciado, pues transformarlo en un diagrama de Chen, que es lo que nosotros tenemos aquí. ¿Vale? Dame un segundo. El diagrama de Chen. Correcto, ese es un diagrama de Chen un poco más... Vale, dame un segundito, que esto va bastante lento. ¿Vale? Consistía en esto, ¿no? En transformarlo en un diagrama de Chen, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos de ese enunciado, ¿no? De esa rosticería, pues que quiere organizar los datos que entran de parte de sus clientes? ¿Cómo llegamos a esto de aquí? ¿Cómo gestionamos esto de aquí? Pues lo primero que hay que hacer es conocer ¿qué son cada uno de estos elementos que tenemos aquí? ¿Qué es una entidad? ¿Qué es una entidad fuerte? ¿Qué es una entidad débil? ¿Qué son los atributos? ¿Qué tipos de atributos hay? ¿Qué es un atributo principal? ¿Qué son los atributos multivaluados? ¿Qué son los atributos? Me he olvidado los otros nombres de los atributos. ¿Qué son las relaciones? ¿Qué es la cardinalidad? ¿Cómo funciona la cardinalidad entre un atributo y otro atributo? ¿Qué ocurre cuando hay una cardinalidad entre un atributo fuerte y un atributo débil? ¿O qué ocurre cuando hay una cardinalidad entre un atributo, perdón, entre una entidad fuerte y una entidad múltiple, ¿no? Todo eso es una pequeña parte de teoría que la vamos a ver en este momento, ¿no? Hasta aquí, ¿me estáis siguiendo? Decir algo, me siento Sí, sí, solo. sí. Sí. Vale, perfecto. ¿Vale? Entonces, vamos primero a la parte conceptual. David, nos quedan 2 minutos. ¿Volvemos a entrar? Sí, sí, ahora salimos y volvemos a entrar porque no da tiempo de explicar nada. Vale, vale, pues nos vemos en un ratito.